El ciclo de calcio. El ciclo de calcio es considerado un ciclo sedimentario. Esto quiere decir que los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre como suelos, rocas y sedimentos hacia la hidrosfera y organismos vivos. Los elementos de estos ciclos son reciclados más lentamente que los ciclos atmosféricos, porque los elementos son retenidos en rocas sedimentarias por largo tiempo, con frecuencia de miles a millones de años, y no presentan una fase gaseosa como el ciclo hidrológico. El ciclo inicia cuando la lluvia, combinada con el dióxido de carbono y otros agentes atmosféricos, entre ellos el viento y la temperatura, reaccionan y meteorizan. Es decir, descomponen minerales de las rocas calizas, unas rocas compuestas mayoritariamente por carbonato de calcio, y las rocas carbonáticas ígneas, unas rocas que se forman al consolidar el magma, las cuales contienen calcio en grandes cantidades, arrastrando los compuestos del calcio a los suelos. Estos pequeños fragmentos de rocas calizas son degradados por bacterias del suelo, para que pueda ser aprovechado por las plantas para sus actividades metabólicas. De las plantas es pasado a los herbívoros y de estos a los carnívoros para luego ser degradado por medio de los descomponedores. El calcio se recicla continuamente en la litosfera por efecto de la erosión de los suelos, producida por el transporte de aguas subterráneas, filtración de paredes y techo de las cuevas, así como la erosión que ya se había mencionado anteriormente. Se escurre en los ríos y arroyos, donde este elemento es aprovechado por moluscos de agua dulce como los gasterópodos y bivalvos, y por peces y algas unicelulares de agua dulce. Estos animales, al morir, dejan el calcio para que se una a los sedimentos del río, y en una cantidad reducida. El calcio sobrenadante es transportado por el río hacia el mar. En el mar, el calcio es asimilado por las algas unicelulares, que son consumidas por el zooplancton o algunos otros organismos como los foraminíferos, que finalmente son consumidos por peces de agua salada. También es consumido por bivalvos y corales para formar sus conchas y esqueletos. Cuando estos mueren, los esqueletos y las conchas se depositan en el fondo marino, uniéndose a otros sedimentos listos para formar piedra caliza y después emerger a la superficie por levantamiento geológico. Por compactación, el resto del calcio que se queda en el mar se vuelve parte del suelo marino, y por medio de subducción, la placa que contiene calcio se funde y combina con el magma para ascender a la litosfera, por medio de las erupciones volcánicas, en comparación de otros elementos en forma de rocas carbonáticas ígneas, iniciando el ciclo de nuevo. La actividad humana influye constantemente en el funcionamiento del suelo, casi siempre vulnerando su fertilidad con la desertificación. Por ejemplo, ecosistemas muy frágiles con el sobrepastoreo y los cultivos en los que no se aplican técnicas de conservación de los recursos naturales se degradan o destruyen rápidamente. Pierden en pocos años la capacidad de mantener su productividad, de conservar el suelo y regular su escasa humedad. Como consecuencia de esto, se da la pérdida de componentes esenciales y de la armonía entre ellos. El ambiente se hace cada vez más árido. En estos ambientes no habrá plantas que puedan crecer ni animales que las utilizarían de alimento. El calcio no podrá entonces ser absorbido por estos organismos, lo cual es parte importante de su ciclo. En tiempos pasados, las tierras áridas ayudaban a regenerar después de periodos de cultivo de extrema sequía, pero actualmente son degradadas por el uso intensivo, tala de bosques y formas equivocadas de riego. Como podemos ver, la deforestación también influye en este ciclo. El rápido crecimiento de la población y aumento de los requerimientos de alimento han transformado las tierras forestales en terrenos de cultivo y pastoreo. Se han intensificado así la tala de bosques y aumentado su explotación. Los cultivos que reemplazan los bosques causan empobrecimiento progresivo del suelo. Las tierras se vuelven improductivas, además de ocasionar erosión y la pérdida de fertilidad. Hace que los bosques no se vuelvan a restablecer. Igualmente no habrá vegetación ni animales que aprovecharían esta. Por consiguiente, el calcio no podrá ser absorbido como debería. Created using Powtoon.